Hola, somos del grupo de urgencias de agosto del 2022 y les vamos a hablar acerca del dolor precordial y el infarto agudo al miocardio enfocado en el área de urgencias. Lo presentamos el equipo número 4, que está conformado por Georgina Flores Ramírez e Ismael Valdés Formoy. Vamos a comenzar con el dolor precordial y este se va a definir como el dolor localizado a la altura del tórax, siendo esta una causa frecuente en la consulta de urgencias, que además presenta una dificultad en el diagnóstico, ya que en esta zona existe una variedad de estructuras involucradas y el correlacionar el dolor con cada una de estas estructuras es muy subjetiva. Para ello necesitamos saber que el paciente va a llegar a urgencias manifestando dolor en el pecho, que este va a ser su motivo de consulta. Y nosotros tenemos que pensar ante esto las causas que sean más graves que le están ocasionando este dolor al paciente, las cuales pueden caer en evento coronario agudo, un tromboembolismo pulmonar, un síndrome aórtico agudo, un neumotórax a tensión, un tamponamiento cardíaco o una ruptura esofágica, siendo estas las causas potencialmente mortales. Sin embargo, hay más causas que pueden ocasionar este dolor torácico. De estas causas en concreto se van a dividir en causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Las cardiovasculares pueden dividirse en isquémicas o no isquémicas y las no cardiovasculares se dividen en digestivas, en respiratorias, en musculoesqueléticas y en psicogénicas. En la tabla número 1 que se presenta en pantalla, vemos desglosadas cada una de las posibles etiologías que ocasionan este dolor torácico. Pero es importante que a la valoración inicial tengamos que distinguir si este dolor es un riesgo vital para el paciente o no. Y lo vamos a lograr mediante una anamnesis y haciendo una semiología del dolor, además de hacer una exploración física y apoyarnos con pruebas diagnósticas como el electrocardiograma. Con esto vamos a tener una revisión de escalas en la probabilidad para saber qué manejo tenemos que darle al paciente. En el área de urgencias, cuando nosotros tengamos contacto con el paciente, dentro de los primeros 10 minutos necesitamos realizarle un electrocardiograma y saber cuál es la estratificación del dolor del paciente. Necesitamos saber cómo es el tipo de dolor del paciente, cuándo tuvo aparición, con qué intensidad lo tiene, si se irradia alguna otra zona anatómica, etc. Con esto nosotros vamos a saber si presenta o si este paciente necesita intervención hemodinámica o no la necesita. De ser así, bueno, de aquí lo vamos a referir hacia la atención hemodinámica. De no ser así, cuando tenemos pacientes que no son concluyentes en el diagnóstico o no son que necesitan el tratamiento hemodinámico, dentro de los primeros 30 minutos posteriores a su llegada en el servicio de urgencias, vamos a completar su historia clínica y vamos a tomar muestras para biomarcadores. Con esto vamos a nosotros saber qué es lo que puede estar ocasionando o si este dolor torácico es de origen cardíaco o si es cardíaco o si no es cardíaco. Con esto, la AJA, la Asociación Americana del Corazón, nos brinda varios algoritmos, que esencialmente veremos tres dentro de la presentación, donde nos van a llevar de la mano para poder dar la atención de urgencias al paciente. El primer algoritmo es el que está en pantalla y nos plantea el dolor en el pecho, donde posterior a hacer la historia clínica y el examen físico, vamos a hacer toma del electrocardiograma. ¿Qué es lo que esperamos ver en este electrocardiograma? Bueno, podemos encontrarnos de derecha a izquierda con el infarto agudo al miocardio con elevación del ST, abreviación en inglés es STEMI,
que si nosotros lo vemos dentro del electrocardiograma, bueno, vamos a seguir al paciente mediante las guías del infarto agudo al miocardio. Si nosotros encontramos una elevación difusa del segmento ST que sea consistente con una pericarditis, bueno, le vamos a dar un manejo para pericarditis. Si encontramos en el electrocardiograma una depresión del segmento ST con inversiones de onda T, vamos a darle el seguimiento al paciente con la guía para los síndromes coronarios agudos sin elevaciones del segmento ST. Si nuestro electrocardiograma es normal o no es diagnóstico, vamos a tener dos posibilidades. La primera es que vamos a repetir el electrocardiograma si los síntomas persisten, si hay un cambio en los síntomas del paciente o si tenemos troponinas positivas en los biomarcadores que tomamos dentro de los primeros 30 minutos. La otra opción es que hagamos un electrocardiograma tomando con la derivación B7 y B9, que son las responsables del infarto agudo, del infarto posterior al miocardio. Y como última instancia, si encontramos arritmias nuevas, bueno, vamos a darle a nuestro paciente el seguimiento con la guía específica para la arritmia que esté presentando. Ok, ahora yo les hablaré sobre el infarto agudo de miocardio. Como definición, se trata de la necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia prolongada producida por la reducción súbita de la irrigación sanguínea coronaria, que compromete una o más zonas del miocardio. En cuanto a la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, y digo síndromes coronarios agudos porque es importante saber que los infartos agudos de miocardio forman parte de los síndromes coronarios agudos y, bueno, por lo tanto van a tener la misma fisiopatología o casi la misma fisiopatología. En el caso, si hablamos de forma general, de los síndromes coronarios agudos, tienen como causa número 1 la aterosclerosis. Sin embargo, esta, aunque es la primera causa, no es la única, y también se puede dar por arteritis, traumatismo, tromboembolia, anomalías congénitas, consumo de cocaína, etc. Los síndromes coronarios agudos se van a clasificar de acuerdo al trazo electrocardiográfico y va a haber, número 1, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este es sugestivo de un trombo no oclusivo, es decir, es un trombo que no tiene el tamaño suficiente como para tapar por completo la arteria. Por otro lado, está el infarto agudo de miocardio o simplemente infarto al miocardio con elevación del segmento ST. Este va a ser sugestivo de un trombo que sí es completamente oclusivo. Aquí les hemos puesto un electrocardiograma de 12 derivaciones donde vemos cómo, donde señalan las flechas que no hay elevación del segmento ST. Por eso aquí dice síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y aquí, por otro lado, vemos cómo hay un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Aquí se ve claramente las elevaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones del infarto agudo de miocardio? ¿Qué es lo que nosotros debemos, cuáles son los signos y síntomas que nos pueden llevar a nosotros a sospechar que nuestro paciente está teniendo un infarto o ha tenido un infarto? El paciente nos va a decir que tiene dolor en el pecho, el cual se puede presentar o también lo puede referir que está en la zona del epigastrio o en la zona interescapular. Y algo característico también es que el paciente dice que este dolor se le irradia hacia la mandíbula, hacia el cuello o el brazo de la zona izquierda. Es un dolor que además no se modifica con el movimiento o la postura
Y bueno, el paciente, además de este dolor en el pecho, también puede presentar disnea, puede estar diaforético, puede presentar frialdad, como un tipo de sudoración fría, puede decir que siente que este dolor es opresivo y finalmente también puede presentar náuseas y o vómitos. Sin embargo, las manifestaciones clínicas no son lo único de lo que nos vamos a valer para hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Nos vamos a valer de dos grandes herramientas. La primera es un electrocardiograma de 12 derivaciones y la segunda son los biomarcadores cardíacos más importantes, que en este caso sería la troponina T e I y la creatina sinasa MB. Entonces, en base a las manifestaciones clínicas, a los resultados de los biomarcadores y al resultado del electrocardiograma, es que nosotros vamos a integrar esos datos y así establecer un diagnóstico de infarto. En este caso les quisimos aquí poner cuáles son los objetivos del manejo en urgencias de un paciente con un síndrome coronario agudo o un infarto agudo de miocardio. Perdón. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el algoritmo del manejo en urgencias de un paciente que está presentando un síndrome coronario o un infarto? Bueno, primero, estamos considerando que el paciente se encuentra en su casa, en el trabajo, en la calle y empieza con un dolor en el pecho. Las personas que estén con él o que estén alrededor de él pueden administrarle o darle una aspirina, pero antes de dársela deben de preguntarse o deben de asegurarse si el paciente no es alérgico a la aspirina y deben de preguntarle también si no ha tenido una hemorragia gastrointestinal reciente o incluso activa. La dosis va a ser de 160 a 325 miligramos y será aspirina sin recubrimiento entérico. Y bueno, una vez que llegue el servicio de emergencias médicas, este se tiene que encargar de mantener el ABC, de estar preparado para RCP y desfibrilación. Debe obtener, si puede, un electrocardiograma de 12 derivaciones e informarle los resultados al hospital que va a recibir el paciente. Además, este equipo de emergencias debe tomar nota de la hora de inicio de los síntomas y del primer contacto médico. Y bueno, debe administrarle aspirina al paciente si es que todavía no se le ha dado. Y con servicio de emergencias médicas me refiero a las personas que llegan en la ambulancia a recoger a ese paciente o que van por ese paciente. Es decir, todavía no estamos en la sala de urgencias de un hospital. Y bueno, ahora sí, cuando el paciente llega a la sala de urgencias, en los primeros 10 minutos de su atención, se deben de checar los signos vitales, establecer un acceso venoso, realizar una breve historia focalizada, se realiza una exploración, se solicitan los biomarcadores cardíacos y además, si en el electrocardiograma que le realizaron previamente al paciente no apareció una elevación del segmento ST, se le tiene que volver a realizar un electrocardiograma a este paciente. Y bueno, si al paciente antes de llegar a la sala de urgencias del hospital no se le había realizado ningún electrocardiograma, pues aquí se le tiene que realizar. Y el tratamiento inmediato en la sala de urgencias, pues se va a basar en que si tiene una saturación de oxígeno menor al 90%, pues se le tiene que administrar oxígeno, se le tiene que dar aspirina si no se le ha dado y si no hay contraindicaciones, se le administra nitroglicerina sublingual o en spray y finalmente si el dolor no cede con la nitroglicerina, se tiene que aplicar morfina vía intravenosa. Es importante saber que hay ciertas contraindicaciones para administrar nitroglicerina y una de ellas es que el paciente esté consumiendo inhibidores de la fosfodiesterasa o que haya consumido estos inhibidores en las últimas 24 a 48 horas o que el paciente tenga bradicardia, taquicardia, hipotensión o infarto en el ventrículo derecho. Esto es muy importante de saber. Los nitratos están contraindicados en el infarto del ventrículo derecho. Y bueno, una vez que tenemos los resultados del electrocardiograma, tenemos que clasificar a nuestro paciente dentro de una de estas tres clasificaciones, ya sea que tenga un infarto, que tenga solamente un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o que los resultados no sean concluyentes, que no estemos seguros de lo que tiene y que por lo tanto
lo tengamos que seguir monitorizando o seguir evaluando para ver qué tiene y cómo lo vamos a intervenir, cómo lo vamos a tratar. Esto último que acabo de decir es lo de la columna grisecita moradita. Pero bueno, la primera columna, que es la naranja, sería en caso de que el paciente tuviera un infarto de miocardio con elevación del ST. Se inicia la terapia coadyuvante con esta serie de medicamentos, pero lo más importante es que no retrasemos la reperfusión. Para la reperfusión, el médico va a tener dos opciones: llevar a cabo una intervención coronaria percutánea, la cual debe realizarse dentro de los primeros 120 minutos desde el primer contacto médico o dentro de 90 minutos desde la llegada a la sala de urgencias. Y la otra opción sería administrar fibrinolíticos, los cuales se deben de dar dentro de 30 minutos desde la llegada al servicio de urgencias. Para estandarizar o evaluar la eficacia de la reperfusión, se crearon dos conceptos, que es el tiempo puerta-balón, que consiste en el tiempo que transcurre entre el momento en que el paciente tiene el primer contacto médico hasta el momento en que el paciente recibe la primera insuflación con el balón cuando se le está haciendo la angioplastía. El objetivo es de 90 minutos, es decir, que el tiempo puerta-balón sea de 90 minutos o menos. Por otro lado, el tiempo puerta-aguja es el tiempo que transcurre entre el momento en que el paciente tiene el primer contacto médico y el momento en el que comienzan a administrarle los fibrinolíticos. Este tiempo puerta-aguja ideal debería ser de 30 minutos o menos. Y bueno, en la columna del medio viene el manejo inicial de un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En este caso debemos sospechar de isquemia y por lo tanto de una angina inestable, es decir, que se presenta tanto en reposo como en esfuerzo. En este caso, las posibilidades de manejo del paciente sería con una terapia invasiva o por otro lado con una terapia coadyuvante, es decir, mediante fármacos como por ejemplo la nitroglicerina o la heparina. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte y aquí colocamos las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchas gracias.